Hola a todos. Hoy vamos a conversar sobre un tema que está presente en casi todo aspecto de nuestra vida y ese es la globalización. El objetivo no solamente es que vamos a definir qué entendemos por globalización, sino también cómo la vemos en nuestras prácticas laborales. Así que este grupo está conformado por Katy Milena Rodríguez, Ángela Velázquez, Juan Daniel Velázquez y Natalia Morales Herrera. Somos estudiantes de la maestría en educación virtual de la Universidad Tecnológica de Pereira y nos desempeñamos en el área de la educación, desde docentes de secundaria, docencia rural, docencia universitaria y docencia preescolar. Entonces, me gustaría empezar por preguntarles, eh, para ustedes, ¿qué es la globalización? ¿Qué significa para ustedes ese fenómeno? Bueno, si mis compañeras me lo permiten, a mí me gustaría responder primero esta pregunta. Y es como desde mi experiencia como docente, como artista y como formador en el área de la animación, de los VFX, la globalización yo la entiendo como un proceso multidimensional de interconexión acelerada que ha transformado profundamente la forma en la que vivimos, en la que nos relacionamos, cómo producimos conocimiento, cómo creamos y cómo participamos en la vida pública en sí. Sin embargo, esto no hace que se trate de un fenómeno neutro ni homogéneo, sino más bien como lo plantea Marco Raúl Mejía en su libro. La globalización se presenta como la reconfiguración del poder capitalista bajo una lógica neoliberal que redefine los sentidos de democracia, ciudadanía, educación y cultura. O dicho de otra forma, podemos ver esto como si el capitalismo hubiera hecho una actualización, entre comillas, para adaptarse al mundo actual, ¿cierto? Después de los eventos que ya conocemos, poniendo al mercado en el asiento del conductor y relegando al Estado a un papel más secundario. Cierto, ya para dar un ejemplo desde mi experiencia como docente de universidad, la globalización es algo que yo vivo a diario con mis estudiantes, todos los días. Pues cuando vamos a diseñar o vamos a estar en un proyecto de animación que se trabaja con temáticas más locales, digamos que entramos en este punto de tensión, en esta tensión productiva, pues hablamos de estos temas más de nosotros, pero ¿con qué? Con herramientas y tecnologías que vienen de otros países, ¿cierto? Que se desarrollan más en el hemisferio norte. Entonces, además de los referentes visuales que los estudiantes ven, que pueden ser o de Estados Unidos, o de Japón, o de Europa, entonces se entra en esta atención productiva, por llamarla de alguna manera, y es cómo podemos conservar nuestra identidad, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer que los estudiantes cuenten sus historias desde su voz, desde su contexto, desde sus historias, con herramientas que vienen y tecnologías que vienen de otra parte, que vienen del exterior y sin que pierda esa esencia, ¿cierto? Sin renunciar a la singularidad de cada estudiante. Ligado a lo que mencionaba Juan Daniel, mi concepción de globalización anteriormente creo que estaba de alguna manera errada porque la percibía más bien como un asunto importante a nivel económico, tal vez político, de un intercambio de productos, de servicios, una venta y compra. Sin embargo, al explorar el texto de las educaciones en las globalizaciones y el video, me doy cuenta que es un problema que va mucho más allá. Es un problema que permea también otras esferas de nuestra sociedad, como lo político, lo económico, pero también las comunicaciones, la tecnología, la educación, que es la que más nos compete, entre otras.
Y ahí es donde entra más mi preocupación, porque ya no solamente lo entiendo como un proceso capitalista, sino que entiendo que es algo inevitable, algo que nos va a tocar a todos, y específicamente a nuestros estudiantes. A nivel personal me preocupa pues porque soy docente de inglés una institución educativa pública, un colegio público en bachillerato, y en este colegio los estudiantes vienen de distintos lugares, de Chocó, de Cauca, de asentamientos indígenas en Risaralda, por ejemplo. Y como soy docente de inglés, precisamente, pues tengo la labor de impartir en ellos el conocimiento en esta lengua, que de cierta forma deja de lado toda esta experiencia cultural que ellos tienen de los lugares de los que vienen. Sin embargo, sé que es indispensable para ellos también hacer parte de este proceso y hacer parte y conocer este idioma, pues que es parte fundamental de la globalización que estamos viviendo. Pero mi preocupación es cómo hacerlo desde una perspectiva que les permita seguir siendo ellos mismos, que les permita seguir siendo esos ciudadanos que son desde sus ciudades, desde sus culturas, desde sus familias, y no solamente una mano de obra más a nivel capitalista que sirva a los intereses económicos y políticos que tenemos actualmente en el mundo, ese enfoque productivo que el sistema educativo tanto nos está insistiendo que tengamos. Bueno, con respecto al tema y pues a partir del texto de Mejía y la conferencia de Santillán, entiendo que la globalización es un proceso que se desarrolla de distintas maneras según el contexto. Por esta razón se habla de globalizaciones en plural o en términos de Santillán, de una globalización multidimensional. Esto se traduce en un proceso compuesto por diversos aspectos, tales como lo político, lo educativo, lo económico, lo cultural y lo tecnológico. Por otra parte, la globalización implica el rompimiento de los límites territoriales, lo cual convierte a las fronteras en líneas porosas. Este fenómeno requiere el reconocimiento del Estado, así como el establecimiento de alianzas internacionales y la construcción permanente y siempre inacabada de la democracia. Eh, Todo lo anterior es necesario para permitir la circulación de conocimientos, de ideas, de personas e imágenes, siendo este último aspecto, según el texto de Mejía, el que adquiere más relevancia, porque representa una forma de lectura del mundo que nos permite encontrar nuevos sentidos y significados, además de propiciar distintas formas de interactuar. Bueno, desde mi rol, desde mi labor docente en zona rural, he podido constatar que la globalización, más allá de ser un fenómeno distante, se manifiesta de manera concreta y compleja en la vida cotidiana de mis estudiantes. Aunque este proceso se presenta como una oportunidad para el desarrollo económico, para la innovación tecnológica y el acceso a la información, en nuestra comunidad campesina, eh, sustentada principalmente por el cultivo del café, sus beneficios no siempre se materializan de manera equitativa. Las condiciones de vulnerabilidad social, la deficiente conectividad, la débil presencia institucional, son realidades que se entrelazan con una globalización que muchas veces eh, en esta comunidad y en este territorio excluye en lugar de integrar. Bueno, teniendo en cuenta las definiciones de todos, pues también me surge algo similar y es que cambia también mi perspectiva, ya que no solamente es ese intercambio económico-cultural al que uno estaba, pues digamos que acostumbrado a pensar, sino que es más bien ese proyecto hegemónico del capitalismo actual que nos habla Mejía, que reorganiza el poder usando conocimiento, tecnología, información y comunicación. Entonces, si bien es cierto que puede abrir oportunidades la globalización, también puede profundizar desigualdades si no se gestionan críticamente. Me llamó mucho la atención la metáfora de Mejía, donde propone pensar la globalización como un caleidoscopio.
con muchas piezas que cambian según la perspectiva. Entonces la tarea es como encontrar esas maneras de articular lo global y lo local para construir un mundo más justo, solidario y diverso. En mi caso, como docente preescolar, yo trabajo en un colegio bilingüe y me pasa algo muy similar a lo que le pasa a la compañera Ángela, y es que nosotros nos centramos 100% a una inmersión en inglés, ¿cierto? En la de mis niños, que son tan pequeños, eso quiere decir que esa parte de la lengua materna se puede ir perdiendo poco a poco, entonces se puede empezar a perder un poco esa identidad cultural de ellos, pero también viene siendo ese arma de doble filo porque también, como decía ella, es importante que estén también que sean parte de la globalización según lo que nos piden. También la incorporación de metodologías y enfoques pedagógicos internacionales, como pueden ser un Reggio Emilia, un Montessori, la inclusión de estándares internacionales como los AERO, los NGSE, ¿cierto? Pero al tiempo también, digamos que también tratamos de abocar a lo nacional, como son los DBA y los lineamientos curriculares. Entonces, también hemos visto en las festividades del aula cómo usan palabras en inglés que aprenden de programas o canciones que han sido globalizadas y también cómo ese interés y también ese fomento de festividades que no son propias de Colombia, sino que son extranjeras. Entonces ahí podemos ver como esa parte. Entonces este ejemplo pues me hace pensar que como docente debo empezar también a equilibrar un poco entre lo global y lo local, aprovechando lo positivo de estas influencias sin perder nuestras tradiciones, valores y contextos propios, que es a lo que debemos empezarle a apuntar. Este, Analizando y ya pensando como en todas esas definiciones de las que hemos hablado y estas perspectivas, hemos llegado como a un punto a unas posturas para concluir, ¿cierto? Entonces, digamos que una postura positiva que vemos de la globalización es como el acceso a los mercados, la tecnología, el conocimiento y la diversidad cultural. Ya una postura un poco más crítica es esa amenaza a la identidad cultural y generadora de desigualdades, ya que la globalización es compleja, es íntegra, pero también excluye. Hemos visto que la globalización no es un fenómeno simple, sino que tiene luces y sombras, nos abre puertas a nuevos conocimientos, culturas y tecnologías, pero también plantea retos para nuestra identidad, nuestra autonomía y nuestra justicia social. Entonces, como hemos discutido, la clave no solamente es aceptar la globalización de forma pasiva, sino apropiarnos de ella de manera crítica y activa para construir pedagogías contextualizadas y formar estudiantes, ya sean universitarios, básica, preescolar, para que no sean consumidores pasivos de esta globalización, sino creadores conscientes dentro de ella, capaces de pensar localmente sin dejar de dialogar globalmente. En conclusión, la globalización es inevitable y depende del contexto, pero debemos adaptarla para proteger la diversidad y promover la equidad social. Quiero agradecerles a cada uno por el espacio, por todos sus aportes para enriquecer esta actividad. Así que muchísimas gracias a todos.